¿Cómo estamos, hermanos? Bien, gracias. No estoy trabajando con la ciencia de los nervios porque muchas veces esto se usa para la ciencia de los nervios, pero aquí no hay nervios, ya que yo me siento en casa, ¿verdad? Y esta es mi casa, yo lo sé bien. Quiero dar gracias a Dios por permitirme estar una vez más en este lugar. ¿Por qué gracias a Dios? Porque Él es el que lo permite. Si Dios no lo permitiera, yo no estuviese aquí en este lugar. Pero también quiero agradecerle a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Ronnie, por la confianza que me da de dejarme este lugar. Él sabe quién soy yo. Así es que, hermano pastor, muchas gracias por esa confianza de dejarme el lugar, ya que tenemos que tener cuidado de a quién le damos el lugar. Tenemos que tener ese discernimiento de dejar el lugar. No porque alguien llegue con una Biblia, ya quiere decir que tenemos que tener cuidado. Algunos hermanos saben de qué hablamos. Y yo quisiera hacer alguna pregunta en esta tarde para entrar en calor en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo de Dios. Y les pido a todos que estemos atentos, porque esto es importante. Con estar nosotros teniendo esa atención, quiere decir que tenemos reverencia delante de Dios. Y esto a nosotros nos conviene, tener esa libertad, esa reverencia, porque decimos vamos al culto. ¿Y qué es decir vamos al culto? Vamos a adorar a Dios. Entonces, qué bueno que estamos aquí. Algo que quería agregar, la pregunta que les iba a hacer, no me la contesten. ¿Por qué estamos aquí, ustedes y yo? Y si puede mira algunas sillas vacías. Entonces, mi pregunta es esta, y no me la conteste. ¿Por qué estamos aquí en este lugar, usted y yo? Porque somos valientes. La palabra de Dios dice que desde los tiempos de Juan, el reino de los cielos hace resistencia, y solamente aquellos que somos valientes buscamos las cosas de Dios. Es por eso que nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay sillas vacías? Porque no toda la gente es valiente. Ser valiente no quiere decir que gente que ande haciendo aquellas cosas tremendas, no. Ser valiente es buscar el reino de Dios y su justicia. Así es que, pues, gloria a Dios. Y quiero que nos sintamos con libertad, porque cuando todos estamos bien, el que predica también se siente bien. Y cuando todos estamos así un poco tensos, hasta para el que predica se le pone difícil. Pero qué bueno que en esta tarde puedo tener toda la atención de los demás, de todos ustedes, amados hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de los Hechos. Hablo un poco mucho y se me seca la boca. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26, donde dice Felipe y el etíope. Hechos 8, capítulo 26. Cuando lo tengan pueden indicar que ya lo tenemos. Yo quisiera, porque hay la confianza que tengo con nuestro hermano pastor, quisiera hacer una invitación simbólica o literal de poner un barco y empezar a hacer la invitación a cada uno de ustedes y empezar a subir a ese barco, y estando ya todos arriba, ir mar adentro, para poder ir viendo, imaginándonos todo lo que voy a predicar en esta tarde. Yo quiero pedirles que yo voy a leer el primer versículo. Les pido algo de disculpas porque me falla un poco la vista, y por eso les voy a pedir que yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente. Vamos a leerlo hasta el 40, hermanos. Yo leo el primer versículo. Amén. Amén.
Dice así, la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre eterno y poderoso Dios, en esta tarde mis hermanos y yo, con toda humildad nos llegamos delante de tu divina presencia, como hijos agradecidos, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, de tener vida, Señor. También te ruego, Padre eterno, que si tenemos deuda delante de tu presencia nos perdones, pero te suplico en el nombre de mi Señor Jesucristo que permitas que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y nos enseñe de tu palabra, ya que tu palabra, Señor, viene a fortalecernos y esto es bueno para nosotros. Ahora pues, Señor, todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, hermanos, atentos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Nos damos cuenta de que lo que había pasado en Samaria, había venido Felipe, discípulo o apóstol del Señor Jesucristo, había venido a Samaria y anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y la cosa no fue fácil. Podemos mirar como algo así muy rápido, pero no fue así. Tuvo que llevar un proceso. Dice, ustedes no lo busquen, déjenme leer yo nada más, hermanos. Dice ahí en Hechos 8:6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La cosa no fue fácil. Aquí se dice que llegó y había grande bonanza en aquella ciudad, pero había un hombre que ejercía la magia, y entonces dice que tenía la atención desde el más chico hasta el más grande. Entonces no fue fácil para Felipe, pero tampoco fue algo imposible, porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo de Dios.
Entonces él llegó ahí y las cosas cambiaron. Pero él ya estaba un poco, yo creo, tranquilo, y de repente un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él no dudó. Él no dijo: ay, es que estoy cómodo, estoy a gusto, ¿por qué tengo que ir nuevamente? Él ahí sabía que su misión ya la había cumplido, pero el Señor tenía algo más todavía para él, porque el lugar que lo llevaba iba a ser algo importante, y nos vamos a dar cuenta ahorita leyendo a través de la Escritura. Por eso les dije, quiero literalmente hablar de un barco y hacer la invitación a cada uno de ustedes para ir subiendo, ya cuando estemos todos arriba, irnos mar adentro, ir mirando, ir imaginándonos todo lo que estaba pasando a través de la Escritura. Decía nuestro hermano pastor, me gusta mucho a mí leer esto que leí y lo saboreo. Sí, hermanos, sí se saborea la palabra de Dios, y más cuando todos estamos atentos, porque eso hemos venido a escuchar palabra de Dios. Como dijo aquel hombre a Pedro, sabes de que no nada más es mi familia, sino que he invitado a más, y ahora que estás aquí, dice, adelante, queremos que nos hables del Evangelio, nos hables del joven nazareno, del joven carpintero, y se dice que algunos estaban sentados hasta en el piso. Entonces esto es bueno, amados hermanos, cuando nos interesamos a escuchar la palabra de Dios, esto es bueno. A mí me ha pasado, he recorrido grandes distancias en bicicleta juntamente con mi esposa, pero este cansancio a nosotros nos sabe, porque llegamos a ese lugar y miramos que las personas están dispuestas a oír palabra de Dios, mientras que muchos no quieren. Hay algunos que sí quieren escuchar la palabra de Dios, y usted sabe de qué le hablo. Cuando una persona acepta la palabra, y nosotros sabemos claramente cuando la palabra está llegando al corazón de aquella persona que necesita al Señor Jesucristo, nosotros nos sentimos bien. Yo digo, haz de cuenta como si nos pusieran una inyección, en lugar de vitamina, una inyección, pero que espiritual, que nos levanta. Porque el hablar de la palabra de Dios, este es un deleite que tiene que ser para cada uno de nosotros, de los que ahora somos salvos. Entonces dice, el cual es desierto. Entonces él se levantó en el 27 y fue. Él se levantó y fue. Y yo quiero pensar que llegó a ese lugar. Se levantó a las 6 de la mañana y llegó ahí a las 7. Y dijo, bueno, el Espíritu Santo me ordenó que viniera a este lugar. Yo obedecí y aquí estoy. Pero ¿ahora qué? No sé cuál es el propósito. Estoy aquí parado y el sol empieza a calentar. Y yo no sé cuál haya sido el propósito, pero si el Espíritu Santo me dio el sentir, el ángel del Señor, que viniera a este lugar, pues yo aquí espero. Y quizás los ojos se le sean largos, mirar aquel camino al desierto y nada. De repente, allá a lo lejos, se miró una borrasca, una polvadera, ¿verdad? Se miró polvo. Entonces ya empezó a ver, a saber cuál era el propósito, pero dijo, bueno, a lo mejor yo veo que es esto, pero no sé qué sea todavía. Dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Entonces ya entendió, se acercó y dijo, dijo, es un carro que viene estirando, unos caballos que vienen estirando un carro, pero ya se pudo dar cuenta, y entonces se esperó, y dice el 28, y dice, y volvía sentado en su carro, dice, leyendo al profeta Isaías. Yo quiero pensar que el eunuco etíope venía leyendo ahí en Isaías 53, y quizás había llegado del versículo 1 al 6 nada más, y luego de repente aquí es lo que pasa, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. En otras versiones viene y dice, corre, emparéjate al carro.
el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Pero no fue fácil así nada más, porque el que venía ahí era un hombre muy importante y por lo tanto tenía que traer él su escolta. No dice la palabra de Dios cuántos soldados venían ahí custodiándolo. No dice la palabra cuántos, pero sí venían. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos era peligroso andar por esos caminos, y más si eran personas importantes. Si recordamos nosotros al samaritano, ¿qué le pasó en el camino? Lo asaltaron y lo golpearon. Entonces ese hombre era muy importante y traía su escolta. Entonces al momento, el que venía ahí al frente, el oficial, le dijo a uno de sus soldados, allá viene aquel hombre, viene corriendo, vayan y abórdenlo, a ver qué intenciones trae. A lo mejor viene a hacerle, era la responsabilidad de ellos de proteger a este hombre importante, era su responsabilidad de protegerlo, y se acercó y dijo, bueno, ¿qué quieres? No, pues vengo, quiero platicar con tu jefe, con el que viene ahí en el carro, quiero platicar con él. ¿Y traes armas? No, pues no traigo nada. Y luego ya se acercó el soldado, y luego ya le dice a su jefe, y luego el jefe le dice al que va ahí, al que va custodiando, ¿qué es lo que quiere? No, pues que quiere acercarse al carro. No sabemos qué propósitos traiga, pero él quiere acercarse, juntarse al carro. ¿Viene armado? ¿Trae algo? No trae nada. Bueno, dijo el eunuco etíope, déjenlo que se acerque, pues, para saber qué intenciones trae, o le entró la curiosidad a ver qué propósito trae. Entonces, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Iba trotando, hermanos, iba sobre paso, iba así sobre paso el caballo, y él así corriendo, y cambia así puesto y siguió leyendo el eunuco etíope. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Eran rollos, hermanos, eran pergaminos. Entonces venía leyendo, yo quiero pensar que en Isaías 53. Entonces ya cuando se acercó Felipe y le dijo, pero entiendes lo que lees, porque él ya había escuchado. Venía leyendo en voz alta. Felipe no podía haber arrimado así porque venía corriendo. Entonces venía leyendo quizás en voz alta, y le dijo el eunuco etíope, y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Bueno, tú ya me hiciste la pregunta, y te diste cuenta de lo que yo vengo leyendo. Y dijo, bueno, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué me dices que sí entiendo lo que leo? ¿Quién eres tú? Pues yo soy uno de los discípulos, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, del que crucificaron quizás hace 3 semanas, quizás hace 3 meses. Y luego entonces él se interesó, dijo, ¿eres uno de ellos? Dijo, sí. Dijo, pues ¿quién mejor? Porque fue su discípulo, le enseñó todo. Entonces, ¿quién me puede explicar esta duda que yo tengo mejor que él? Entonces ya se interesó. Quizás lo miró ahí nada más, pero no sabía el propósito que traía. Y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y entonces aquí cambian las cosas, hermano. Y rogó, estamos en el 31, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y se le rogó. Entonces ya cuando supo que él le podía sacar de duda y explicarle de lo del pasaje, de las escrituras, del profeta Isaías, entonces ya fue diferente. Ya no lo trajo ahí en un lado corriendo nada más del carro, sino le rogó y dijo, sube, porque es importante, es muy importante. Quiero desviarme un poquito, pero sin perderme. Hay personas que dicen allá en mi pueblo, dice, no lean la escritura, no lean la Biblia, porque se vuelven locos. Dice, no la lean. Entonces, hay un primo de mi esposa, se llama Leobardo. Le mandé algunos videos donde él se decidió a deshacerse de toda la idolatría. Entonces, yo tuve que estar explicando. Él tenía dudas acerca de lo que significaba, o qué se refería en hablar ahí las parábolas. Entonces yo ya tenía que explicarle, pero yo no me agarraba explicándole
por decir lo que era Apocalipsis. Yo tenía que hablarle primero de los evangelios. Tenía que irlo llevando poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque si me venía de acá del Antiguo Testamento, o si me iba hasta allá hasta Apocalipsis, solamente lo iba a confundir, lo iba a enredar. Y yo siempre procuro, cuando le hablo a alguien del Señor Jesucristo, yo sé cuando están interesados. Entonces se dice en México, no le eches toda la carne al asador, dale poco a poquito. Poco a poco, ve hablando de la palabra de Dios para que se vayan interesando. Esto me recuerda, nosotros en mi pueblo éramos muy pobres y me criaron a mí mis abuelitos, y en cierta ocasión le regalaron a mi abuelito un marranito, un lechoncito, no sé cómo lo conozca usted, un puerquito. Entonces, por la necesidad que mi abuelito tenía de sostenernos a todos, él pensaba que de la tarde, en la mañana, si le daba mucho de comer al puerquito, al lechoncito, iba pronto a crecer y lo iba a vender. Y no era así. Y le decía a mi abuelita, Señor, era su palabra, Señor, no le dé tanto, lo va a empachar. No, señora, déjele doy. Entonces pues le daba al puerquito, y el puerquito contento comiendo. ¿Y qué es lo que sucedía? Otro día, este puerquito ya no quería comer, se había empachado, ya no le interesaba, no le fastidiaba. Así nosotros también. ¿Por qué? Porque el que le hablamos del Señor Jesucristo son unos bebés. Tenemos que irles dando poco a poquito, como a un niño. Me acuerdo Martín cuando nació, pues mi esposa no le dio un caldito de frijoles de la olla y tortillitas de masa, ¿no? A los 3 meses empezó a darle. ¿Y por qué? Porque para que fuera haciendo estómago. Entonces era un bebé y se le tenía que dar leche. Era el que se le daba, pero ya conforme, para que fuera haciendo estómago. Entonces así, estas personas me dicen, vamos y discipulamos, y me hacen preguntas, y yo quisiera irme luego, más allá, pero no es posible. Entonces empiezo a hablarles del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a seguir, hermanos. Y luego dice, y ya cuando se subió con él, dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego, porque yo sé que tú sabes, tú tienes el conocimiento, y yo me siento un poco confundido, y yo quiero saber a qué se está refiriendo el profeta Isaías. Así es que por favor tú dime, tú eres la persona indicada. Desde el momento en que él le rogó que subiese, es porque sabía que él iba a sacar de todas sus dudas que él tenía. Amén. Y esto es bueno, que no quede dudas en nosotros de algo, como aquellas personas que voy yo y le doy discipulado, desahogan todas sus dudas. Pero tenemos que decir nada más, lo más breve posible, poco a poco. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Aquí está. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Quiero ir ahí, hermanos, a Mateo 28, 18. Le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces estaba haciendo bien Felipe. Mateo 28, 18, todos sabemos que es la gran comisión, pero vamos a ver ahí nuestras Biblias. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, no les pidió permiso, les dijo, por tanto, si nos damos cuenta, ahí hay una coma. Por tanto, id. No dijo, a ver si ustedes quieren ir, no. Le dijo, por tanto, ustedes ya están preparados. Los mandé de 2 en 2 y todos volvieron regocijados. Así es que, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas, en todo el mundo, hermanos.
Esto no es opcional. A todas, dijo el Señor Jesucristo, a todas las naciones, México, Chile, Uruguay, Guatemala, El Salvador, a todas las naciones. Esto no es opcional, Amén. ya que Él vino a morir por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hoy mirábamos en la escuela dominical o en la predicación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante, hermanos. Esto es algo muy importante. Entonces dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Háganlos primeramente, enséñenlos. Tienen que enseñarlos. Primeramente, enséñenles. ¿Qué les van a decir? Van a hablarles del Evangelio, van a darles el plan de salvación y luego traerlos a los pies del Señor Jesucristo, que le acepten como su único y Salvador personal. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiere y a nosotros nos conviene. Así es que dijo, enseñando, dice, por tanto, y así bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es que, ¿con quién está el Señor Jesucristo? Con todos. Él quiere que todos sean salvos, pero no todas las personas quieren ser salvas. Ahí en San Juan, capítulo 3, no sé si bueno, no quiero meterme en ese, pero sí habla en la oración del Señor Jesucristo, donde dice, yo ruego por los que tú me dices. Lo demás no lo quiero decir, pero sí el Señor Jesucristo está interesado en todos. Entonces empezó a hablarle, y yendo por el camino, no sabemos cuánto tiempo hicieron, hermanos, pero lo que sí sé es que al inquietarlo el Espíritu Santo de Dios a Felipe para que fuera a aquel lugar, sabía que venía una persona muy importante, que tenía autoridad, tenía poder en su ciudad, y por lo tanto, como era una persona muy importante, él sabía que varios, a través del eunuco etíope, iban a aceptar al Señor Jesucristo, iban a ser salvos en aquel lugar de Asia. Entonces, así como el apóstol Pablo sabía que iba a ser un instrumento útil en las manos de Dios, y sabemos que fue uno de los apóstoles que trabajó arduamente, el que más sufrió por llevar el Evangelio. Y esto es bueno, hermanos. Esto es bueno de que nosotros pasemos por tribulaciones, pasemos por cosas. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque viene a hacernos fuertes, y tener un carácter, tomar decisiones, porque sabemos que tenemos que llevar la palabra, la gran comisión, y de predicar el Evangelio. Lo dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Quizás pasaron varias partes que eran desérticas, quizás llegaron a un lugar donde ya había floresta, pero para esto ya le había hecho discípulo, ya le había explicado, había aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si en verdad le aceptaste con un arrepentimiento genuino y entendiste todo lo que yo te expliqué, respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y al eunuco, y dice, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe, dice, se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea.
quiero hacer ahora sí una pregunta, pero en igual manera. ¿Cuántos queremos ser como Felipe? Que no nos detenga cuando nos diga el Señor, hablen de mi palabra. Ay, no, es que me da vergüenza. Es que no, tenemos que, dijo, no te preocupes en el día en que tú tengas que decir algo o hablar, yo pondré palabras en tus labios. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos decididos cuando el Señor nos inquiete y nos diga, salgan a tal lugar? A mí varias personas me dicen, a mí y a mi esposa, ¿ustedes por qué, pudiendo estar en Estados Unidos y llevar una vida mejorcita, donde no coman puros frijolitos con chile y tortilla? Dice, ¿por qué no se van para Estados Unidos? Nosotros tenemos que obedecer donde Dios nos tenga. Si Dios nos quiere tener allá tenemos que estar, porque el desobedecer a Dios no nos conviene. ¿Por qué suceden en veces cosas? Por la desobediencia, es lo que pasa todo. ¿Acaso será mucho lo que Dios pide de nosotros? Solamente que seamos obedientes. Solamente Él quiere de nosotros que seamos obedientes. Y nosotros sabemos cuando el Señor dice, habla de mi palabra. Por eso es importante, como dice en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Escudriñarlas. Me decía una persona, ya voy a concluir, me decía un primo hermano de mi hijo Martín, íbamos el trayecto de Ciudad Juárez al estado de Durango y yo le iba a ayudar a manejar en una minivan. Dice Martín, quiero hacerle una pregunta. Dice, porque yo tengo dudas acerca de la Biblia y ahí en la maquila donde yo trabajo, él es ingeniero, dice, hay un señor que es cristiano así como usted y yo le hago preguntas, dice, y acaba por enojarse. Dice, yo le digo, no se enoje, solamente yo quiero saber cómo están las cosas, porque yo estoy muy metido, yo le ayudo, así es su palabra de él, dice, yo le ayudo ahí al Padre, pero yo tengo dudas de saber cosas que él no me dice. Y este hombre se enojaba. ¿Pero por qué viene ese enojo? Porque sabe que la palabra de Dios sola se defiende, pero es importante que nosotros la sepamos citar. ¿Cuándo viene la prepotencia de que siente uno mal, impotente? Cuando no sabemos qué decir. Cuando no sabemos qué decirles. Pero ¿qué tengo que hacer? Aquí yo con este versículo, con este capítulo que acabo de leer, muchos dicen, es que yo ya me bauticé, ya bauticé a mis hijos. Yo digo, no, ese no es un bautismo. Eso es nada más remojarle la cabeza a los niños. Digo, porque un niño, pues ¿de qué tiene que arrepentirse? No tiene nada de qué arrepentirse. En la palabra de Dios, digo, usted muéstreme donde un infante ha sido bautizado y yo voy a creerle. No, dice, pues no hemos visto. Así es que también esto yo lo he agarrado. Y a algunos les ha dado el plan de salvación. ¿Qué haríamos nosotros? Que alguien diga, bueno, pero ¿cómo debo hacer para aceptar al Señor Jesucristo? ¿Qué mensaje, qué cita le vamos a dar? Romanos, ¿o dónde está, hermanos? Romanos, ¿o dónde está, hermanos? Romanos 10:9. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Y lo dice en el 3, y todo aquel que confesare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a esto le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya con eso voy a concluir, hermano pastor. Veníamos de la ciudad de Monterrey, y andaba ahí un hombre, traía su escapulario así grandote, y andaba vendiendo garnachas, andaba vendiendo ahí cosas, y lo dice, ándale hermano, dice, cómpreme, dice, bueno, dice, todos me dicen el hermano, aquí todos me dicen el hermano, y me preguntan, oye, ¿eres hermano de la religión? No, dice, yo les digo, no, pues, es que yo así les digo hermanos, porque todos somos hijos de Dios, ¿verdad?
Y yo pronto le contesto y digo, ¿sabe que no? Digo, no todos somos hijos de Dios. Digo, si usted no aceptó al Señor Jesucristo como Salvador personal, y usted es creación de Dios nada más, digo, tiene que aceptar al Señor Jesucristo. Y se quedó así, no supo qué decirme. Así es que, amados hermanos, con eso concluyo. ¿Cuántos vamos a hacer caso a la voz de Dios cuando el Espíritu Santo nos diga, habla? Pero tenemos que estar bien informados, bien llenos de la palabra de Dios. Me decía nuestro hermano pastor, un testigo sin Jehová, decía, pero no, o sea, él no se sentía impotente, no se sentía mal. ¿Por qué? Porque conoce la Escritura, y es la responsabilidad de cada uno de nosotros de llevar almas o ganar almas para el Señor Jesucristo. Así que en esta tarde yo les agradezco mucho por su atención, y yo sé que me entendieron claramente, y pues Dios los bendiga, y dejo el lugar a nuestro hermano pastor para que concluya. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Hermano pastor.